Amigos televidentes, en los siguientes minutos vamos a dialogar con José Loaiza, experto laboral, a propósito de las reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público. Hay algunos temas muy importantes que hay que analizarlos vinculados al tema laboral. Y yo quisiera, José, comenzar preguntándole en torno a por qué en este momento empresas públicas y privadas requieren contratar, las que requieren contratar personal, ponen ciertos requisitos, es decir, necesitamos gente joven, pero por otro lado piden experiencia. Y en el otro lado, no contratan a personas de determinada edad o de avanzada edad. Las reformas a la ley, ¿qué prevén en estos casos? Bienvenido nuevamente, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Soy abogado, José Loaiza, socio de Census Consultores, y yendo un poco a su pregunta, las empresas hasta ahora no lo están haciendo básicamente porque no tienen una exigencia legal que los obligue como tal a cumplir con esos parámetros. Eso es justamente un poco lo que pretende la reforma actual a la ley, a que haya ciertos parámetros al momento de la selección, tanto para lo que es empleo juvenil como para lo que es la no desvinculación de adultos mayores a 60 años. Entonces, de haber estas reformas a la ley, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de los jóvenes? Porque en este momento se incluye en los requisitos, por ejemplo, en la hoja de vida que debe haber la foto de la persona, por decirle un ejemplo. Claro. En efecto, ahorita con la discusión de esta ley, básicamente se estarían poniendo prohibiciones para el momento de selección del personal relacionados a condiciones de edad e inclusive de fotos. Entonces, esto no solo la idea sería proteger al empleo joven o propiciar al empleo joven, sino también proteger el empleo de personas adultas que ya estén próximos a temas de jubilación. De tal manera que, según las estadísticas que nos ha dicho el INEC, las cifras como tal de empleo de las personas que están próximas a edades de jubilación o que son ya adultos en una edad cercana a aquello, es bastante bajo. Entonces, parte de las cuestiones que pretende como tal la ley o el proyecto de ley es justamente que no haya una discriminación por edades propias, por razones propias a la edad de la persona. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que determinada empresa o institución requiera gente joven por determinado tipo de trabajo? Porque claro, una persona de edad avanzada o de edad mayor no podría asumir ese trabajo. En esos casos, ¿qué es lo que se pretende con la ley? A ver, la ley, ¿qué es lo que está pretendiendo? ¿O qué es lo que está pretendiendo este proyecto de ley? Básicamente es establecer parámetros de porcentajes mínimos de contratación de empleo joven. Entonces, comienza diciéndonos que básicamente debe de contratarse a personas entre 18 a 29 años de edad, cuyas empresas tengan, o también instituciones públicas, tengan un mínimo de 25 trabajadores, deberán tener un 1% durante el primer año, para efecto de que el porcentaje total de sus trabajadores sea empleo joven dentro de estas edades. Y así sucesivamente, cada año, hasta llegar a un 4%. Sí quisiera hacer también una aclaración, en el sentido de que en enero de este mismo año se publicó la Ley Orgánica de Juventudes, y ya en esta ley se establecía trabajo debería hasta un 10% regular el porcentaje de que existe empleo joven en cada una de las empresas. Es decir, esta ley estaría un poco ya regulando con mayor énfasis el tema del porcentaje de empleo joven, ya con unos porcentajes inclusive son de manera progresiva, mientras que hasta enero de este año la ley establecía que era el Ministerio de Trabajo quienes iban a regular esos porcentajes y hasta no más de un 10%. En cuanto a la incorporación de mujeres, ¿qué dice el proyecto? En cuanto a la incorporación de mujeres, establece también porcentajes
que deben existir en lo relacionado a contratos eventuales, contratos ocasionales o de temporada en empresas privadas. En el sector público, este tipo de contratos no tiene ese nombre, sino que se llaman contratos ocasionales, y lo que nos dice es que para el caso de obra de mano femenina, el porcentaje no debe ser menor al 30%. Y también comentando el tema de empleo joven, nos dice que para el empleo joven en estos casos de este tipo de contratos, que tienen un carácter, digamos, no estable per se, porque no son contratos indefinidos, el porcentaje para empleo joven debería ser del 20%. Ahora, ¿a qué situación estarían abocados los empresarios o las empresas públicas y privadas de no cumplir, de aprobarse estas reformas y de no cumplir con la ley? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles serían las sanciones? A ver, vamos a suponer que sea un tema de selección, porque aquí hay dos etapas, ¿no? Está uno que es el tema de selección, si es que existiesen prácticas discriminatorias relacionadas a la edad de la persona. Eventualmente, la persona que se sienta perjudicada puede iniciar una acción judicial y buscar que se sancione a esta empresa con una multa que va a ir entre 3 a 20 salarios básicos unificados. Eso en cuanto al tema de selección. En cuanto al tema de porcentajes, es decir, de no cumplir ya luego, si bien se pudieron haber contratado de empleo joven, no se hizo dentro de los porcentajes que establecería esta ley, o en el caso de contratos eventuales, los porcentajes de obra de mano femenina o de empleo juvenil. La ley no está estableciendo una sanción específica para esos casos y por ende nos vamos a ir a las regulaciones generales que están en el Código de Trabajo, que actualmente, por ejemplo, también existen en caso de otros incumplimientos por parte de empresas. Entonces, esas son sanciones que aproximadamente pueden llegar, dependiendo de los casos, hasta unos $5.000. No necesariamente es ese valor. La graduación como tal de la pena va a depender, en ese caso, ya del Ministerio de Trabajo, en función de la gravedad del incumplimiento en el momento de hacer una inspección. En cuanto, José, en cuanto a las pasantías, ¿qué reformas se pretenden en este caso? Esa es una reforma que considero bastante importante, porque actualmente las pasantías están, digamos, siendo remuneradas por la tercera parte de un salario básico unificado. Sin embargo, el proyecto de ley lo que pretende es que las pasantías sean ahora remuneradas con un salario en función del sectorial, del ámbito, del cargo profesional al que estaría aspirando como tal ese pasante. Entonces eso tendría un impacto económico bastante fuerte en cómo hoy se están manejando las pasantías. Por otro lado, si queremos ver el espíritu del proyecto, al querer incluir este tipo de cuestiones, va relacionado un poco a hacer un equilibrio, una balanza entre la contratación de este empleo juvenil con tampoco quitar plazas de empleo a personas que estén próximas a edades de jubilación o que ya sean adultos. Entonces quizás por eso entenderíamos que está pretendiendo regularse ese mínimo ahora remunerativo para la gente que estaría en pasantías. Ahora, estas regulaciones que se pretenden, ¿cuánto podrían de alguna manera desmotivar la contratación de personas? Porque claro, un empresario, y tomo el último caso de las pasantías, va a decir, a ver, yo tengo que pagar un salario básico unificado, ya no tengo que pagar una tercera parte de esa remuneración. Entonces, eso de alguna manera va a desmotivar a que se realice este tipo de contrataciones. ¿Cree usted, José? Yo pienso igual. En efecto, si la contratación de un pasante bajo una remuneración en el mismo sectorial, muy posiblemente el empleador se va a ver motivado más bien contratar a una persona que considere que tiene algo de experiencia, si bien o mal le estaría pagando la misma remuneración. Así que en efecto puede ser que se dé ese efecto de llegar a ser aprobado el proyecto de ley en esas condiciones, ¿no? Siendo que en realidad todavía está en una etapa de conversaciones por parte de los distintos actores de la economía, en donde están incluyendo actualmente una serie de debates en torno a lo que fuere o no procedente como tal en este proyecto de ley. Muy bien.
Gracias, José. José Loaiza, abogado José Loaiza, experto en temas laborales, por acompañarnos en este espacio. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.